Desde ese día estoy entrenando en casa, haciendo lo que se pueda, un poco de calle ergómetro, un poquito de pesas, pero bueno, es puro mantenimiento. Aquí en casa es muy difícil sacar un entrenamiento adelante, más en nuestro caso, que es piragüismo y necesitamos el contacto con el agua a diario. Y bueno, pues no son maneras de preparar unos Juegos Olímpicos, ya que esto no es entrenamiento, sino mantenimiento. En cuanto a los permisos para entrenar, a día de hoy no hay ningún permiso. Desde la federación se está haciendo fuerzas, desde el Comité Olímpico Español también creemos que están con nosotros y el CSE también, y estamos a la espera de que se responda a esa petición, de que los deportistas de élite que estamos preparando los Juegos Olímpicos, que somos deportes individuales y los practicamos al aire libre, siempre respetando todas las normas de sanidad, y con un control de un médico, pues se puedan llevar a cabo, que es como se está haciendo en otros países también afectados por el coronavirus, incluso peor que nosotros, como es el caso de Italia, que el equipo olímpico está pudiendo entrenar, como es el caso de Francia, como es el caso de Portugal, o como es el caso de Bélgica, que ayer mismo decretó el confinamiento y el propio gobierno insta a los ciudadanos a que practiquen deporte todos los días media hora. Y bueno, pues aquí a día de hoy no hay ningún permiso, nosotros seguimos entrenando en casa, son días perdidos, de momento una semana entera perdida, y a la espera de que nos respondan algo y a ver si nos permiten salir a entrenar, pues con todas las medidas de sanidad y seguridad que se pueda y más. Nosotros teníamos previsto un selectivo el 17 de abril, de- propuesto por la Federación Española, pero bueno, a día de hoy todo el calendario de competiciones de marzo y abril está cancelado. También había una prueba de la Copa del Mundo a principios de mayo, que también se ha suspendido. Y no sabemos nada a día de hoy hasta ver la evolución de la pandemia y todo eso, pues no hay fechas previstas y no sabemos nada. En cuanto a los Juegos Olímpicos, a día de hoy sabemos que los organizadores han dicho que se van a realizar, que el Comité Olímpico Internacional también ha dicho que se van a realizar, así que lo que nos queda a los deportistas es seguir entrenando, seguir preparándonos lo mejor que podamos y eso. Y estamos a 4 meses de la gran cita y bueno, pues estamos metidos en casa. Sabemos que es una situación complicada, que todos los ciudadanos nos tenemos que quedar en casa, pero bueno, pues siempre creemos que los deportistas que podamos entrenar al aire libre e individualmente, pues y con unas medidas de sanidad bien rigurosas, pues no, tampoco afectaría a nadie y bueno, y podríamos seguir preparando esos Juegos Olímpicos. Porque a día de hoy estamos en clara desventaja con nuestros propios rivales, incluso otros rivales que están en países que también que están muy afectados por el coronavirus, están pudiendo salir a entrenar. Entonces son semanas perdidas, semanas muy importantes de trabajo de cara a los Juegos Olímpicos y si esto sigue así, pues estamos en clara desventaja y no podremos llegar en nuestro mejor momento a los Juegos Olímpicos y dar lo mejor de nosotros.